Ministerio de Gobernación. A continuación, Estudios Sociales, sexto grado. Crecimiento poblacional y condiciones de vida. Hola, bienvenidos. Esto es Aprendamos en Casa. Esta es la clase para sexto grado de la materia Estudios Sociales. Hoy nos acompaña Zulma Leiva y vamos a estar aprendiendo junto con ella. Bienvenida, Zulma, ¿cómo ha estado? Muy contenta de estar con todos ustedes. Miren, para todas las personas que nos están sintonizando a través de los medios digitales, en casa a través de su televisor y la señal de televisión de El Salvador, les recomendamos alistar papel, lápiz, libreta o papel para estar listos a tomar apuntes de cada uno de los conceptos, datos que les van a ir sirviendo para que ustedes vayan creciendo en conocimiento. Les pedimos a todas las personas que están en casa, cerca de los alumnos, cerca de los chicos que en estos momentos van a disponer su tiempo para aprender, a que guardemos silencio y procuremos un ambiente agradable para que los conocimientos que nosotros vamos a compartir con ustedes lleguen exactamente hacia donde deben estar, en la mente. Zulma, ¿cuál es la temática de este día? Hoy vamos a aprender acerca del crecimiento poblacional y su relación con las condiciones de vida. Pero, Zulma, ¿qué se entiende por crecimiento poblacional? Es una palabra algo compleja. ¿Qué podríamos entender? Claro, para los amigos en casa y para ti, por crecimiento poblacional vamos a comprender al incremento de la población en un espacio determinado. ¿Y cómo se relaciona este crecimiento poblacional con las condiciones de vida de los seres humanos? Interesante pregunta. ¿Te parece si vemos las siguientes imágenes? Me parece. Ok. Como puedes observar, vemos una carretera con mucho tráfico. Sí. Estamos observando un autobús con muchos pasajeros, como decimos, muy lleno. Un microbús con personas que se ven que están arriesgando su vida, ¿verdad? Porque vienen, como decimos, colgaditos del microbús para poder llegar a sus trabajos. Como tú puedes ver, el transporte es uno de los servicios básicos y a medida de que el crecimiento poblacional se da en un determinado municipio, esto afecta a las condiciones de vida de la población, en este caso el transporte. Fíjate que si se da un crecimiento excesivo de la población en un espacio determinado, resulta que aumenta la demanda de vivienda, transporte, salud, así como también aumenta la demanda de los servicios básicos. En eso tenemos necesidades de educación, salud, agua potable, energía eléctrica, a los que todos y todas tenemos derecho. Sí. En ese sentido, si la población que existe en un determinado espacio, imaginémonos este espacio, imaginemos este espacio. Si existen muchas personas, estuviéramos muy pegaditos, ¿verdad? Y nosotros necesitamos un espacio para movilizarnos. Entonces, de esa manera, las personas, ¿verdad? Cuando en un lugar determinado existen demasiados habitantes, requieren de un mayor consumo de los recursos disponibles que hay. En ese sentido, ¿verdad? Se necesita esa mayor demanda suplirla. Y posiblemente podría suceder que todas las personas no tengan el acceso a todos los servicios básicos y en este caso, como tú observaste del transporte, las personas se ven en la necesidad de viajar de esa forma porque necesitan llegar a sus trabajos, pero ese momento, ¿verdad? Esa condición en la que viajan no es la apropiada. Sí, porque los afecta. Así es, los afecta directamente. Como muy densos todo. De ahí que hay un concepto en la guía que está disponible en las páginas en la página oficial del Ministerio de Educación y en la página de televisión de El Salvador de Facebook, que mencionaba un término y era densidad poblacional. ¿Qué vamos a entender por densidad poblacional? Fíjate que ya que lo mencionas, para los amigos en casa, la densidad poblacional es muy importante conocerla porque eso permite a las autoridades poder tomar decisiones acerca de la población. Por ejemplo, imaginémonos un alcalde, ¿verdad? Sí. En ese sentido, necesita saber cuál es la densidad de la población a la que en ese momento, ¿verdad?, él está apoyando para poder decidir de acuerdo a la densidad poblacional, ¿qué se necesita? Porque es necesario, ¿verdad?, suplir las necesidades. Entonces, si existen muchas personas, hay necesidad de más unidades de salud,
de más escuelas, de más hospitales, de más mercados, de más farmacias. Entonces es importante que en todos los departamentos y municipios se conozca la densidad de población para poder tomar esas decisiones. Por ejemplo, ¿verdad? En San Salvador es necesario saber cuál es la densidad para que se decida en dónde se pueden construir, por ejemplo, estos supermercados para que las personas puedan acceder a los servicios como la alimentación y puedan ir a comprar y no puedan estar hacinados en un mismo lugar. Pero, como tú lo preguntabas, por densidad poblacional, vamos a comprender la relación entre el número de habitantes, es decir, el número de personas que viven en ese espacio determinado, entre la superficie en la que habitan, es decir, los kilómetros cuadrados. Eso ya me suena como una ecuación, como una división. ¿Cómo podríamos obtener esos una datos? fórmula. Ajá, es una fórmula. ¿Te parece si la visualizamos? Pasamos a la pizarra. Vamos a la pizarra. Ok. Como tenemos acá densidad igual a lo que usted me mencionaba. Así es. ¿Cómo vamos a representar la fórmula de la densidad? Tenemos que la densidad es igual al número de habitantes que viven en un determinado lugar. Por ejemplo, podríamos decir la densidad es igual al número de habitantes de un municipio, de San Salvador, por ejemplo, Soyapango, podríamos decir, entre la superficie en kilómetros cuadrados, es decir, cuántas personas viven en el municipio y cuánto mide la superficie terrestre en la que viven las personas. Ya que le pusimos nombre al lugar, Soyapango, si es número de habitantes de Soyapango entre la superficie en kilómetros cuadrados de Soyapango. Así mismo es. Ahora, ya que tenemos estos datos más claros, también nosotros compartimos aquí unos números. ¿Cómo podríamos sacar la densidad poblacional del departamento de Santa Ana? Algo más grande, ya no es Soyapango, que es muy bien, muy interesante tu pregunta. Bueno, nosotros necesitamos tener cierta información para poder calcular la densidad de población. Entonces, por ejemplo, ahorita, como tú lo acabas de mencionar, vamos a hacer el cálculo de la superficie o de la densidad de población, en este caso, del departamento de Santa Ana. Para eso vamos a hacer uso de ciertos datos y que son primordiales y que los necesitamos para poder saber cuál es la densidad. Necesitamos saber cuántos habitantes tiene el departamento de Santa Ana, es decir, cuántas personas viven en ese departamento. Pero también necesitamos saber cuántos kilómetros mide todo el departamento de Santa Ana, es decir, cuánto espacio geográfico, cuánto mide la tierra en la que habitan todos los habitantes. Eso es primordial saberlo. Con esos datos, que los tenemos representados acá, como tú puedes observar, nosotros vamos a conocer la densidad de población y así saber cuántas personas habitan por cada kilómetro cuadrado. Y este ejercicio lo podríamos hacer ahorita con los amigos que están en casa, ¿verdad? Entonces haríamos una división. Así es, lo que tenemos que hacer es una división. ¿Te parece si lo hacemos con los amigos? ¿Me ayudas? Le ayudo. Ok. Sería, a ver si entendí, si es el número de habitantes sobre la superficie de kilómetros cuadrados, tenemos que el número de habitantes de Santa Ana es 593.401 personas. Muy bien. Y la superficie en kilómetros cuadrados es de 2023.17. Así es. O sea que vamos a dividirlo y la respuesta es... ¿Hacemos el proceso? ¿Me ayudan en casa? En casa, ¿cuánto es ¿Hacemos la división? Muy bien, excelente. La respuesta es... 293 habitantes por kilómetro cuadrado. 293.30, escuché por ahí. Pero lo dejamos en 293. O le podríamos poner .30. No, porque son habitantes, son personas. Lo dejamos redondo entonces. Muy bien. Acá yo tengo una pregunta. Digamos, si toda la pizarra que tenemos acá, que ustedes están viendo en pantalla, es el territorio de Santa Ana, o sea que es fuera los 593.400, perdón, el territorio, los 2023.17 kilómetros cuadrados, todo esto, ¿cómo podríamos representar un kilómetro cuadrado siendo esto el total del territorio? Entonces podríamos pensar, ¿verdad? Que si todo fuera Santa Ana, entonces tenemos por acá un cuadrito, ¿verdad? O un poquito más arriba también. O lo podemos hacer más para acá, tenemos un cuadrito representando 1 kilómetro. Y en este espacio que podemos ver acá, que representa solo 1 kilómetro de los 2000, entonces en este espacio, en esto aquí, viven 293 personas.
Muy bien. ¿Esta cantidad de 293 personas en 1 kilómetro se puede considerar como que es mucha población o es una población aceptable? Pues debería de ser menos población. O sea que aquí es un número bastante alto. Es uno de los departamentos un poco más densos poblados, podríamos mencionarlo. Podríamos mencionarlo así. ¿Y cuál sería la cantidad que podría andar rondando en términos óptimos? O sea, ¿cuál debería ser la cantidad de población de Santa Ana por kilómetro cuadrado, más o menos? Pues debería de andar entre unos 150 personas, podría ser un poco lo mejor, porque las personas necesitan la movilidad y, mejor dicho, dependiendo también en los espacios en los que se encuentren, porque podrían ser que estamos hablando que la mayoría de la población podría estar, que ya eso es otro, solo en la zona urbana, o posiblemente podríamos estar hablando en una zona rural. Ok, ahora que ya tenemos estos datos, también me surge la idea de cuáles son los departamentos más densamente poblados en El Salvador. ¿Hay algún dato? Sí, fíjate que podemos encontrar esos datos en la encuesta Hogares y Propósitos Múltiples de la DIGESTIC, ¿verdad? Ya 2018, para referencia, encontramos que los departamentos más densamente poblados, ¿verdad? Según esa encuesta, es, por ejemplo, La Libertad, San Salvador, son uno de los departamentos más poblados, pero también hay otros departamentos que tienen menor población por kilómetro cuadrado, fíjate, ¿Cuáles te son cuento. esos departamentos? Existen departamentos como, por ejemplo, tenemos a Morazán, ¿verdad? Que es uno de los departamentos con menos personas por kilómetro cuadrado, así como también La Unión. ¿Y ahí por qué hay una diferencia, Zulma? ¿Hay algo que ha influido para que, digamos, La Unión tenga una cantidad diferente de personas viviendo en 1 kilómetro cuadrado que en San Salvador? ¿O de Morazán, por ejemplo, en La Libertad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay? Fíjate que eso ha influido varios factores, te cuento. Como por ejemplo, el conflicto armado. Es decir, el conflicto armado se dio en zonas del interior del país con mucha más afluencia, entonces por esa razón es de que esto obligó a que muchas personas al ver lo que sucedía, por ejemplo en Morazán, los enfrentamientos y todo esto, hizo que las personas migraran de esos departamentos para otros, y eso fue lo que ha provocado que estén más densamente poblados otros departamentos, pero también no solamente esos, sino otros factores como por ejemplo la situación social que hemos estado viviendo en el país como la situación de violencia. Entonces eso ha también permitido que las personas decidan migrar de un lugar hacia otro. Perfecto. Entonces, como podríamos decir, si yo tengo un tío que en esos momentos está viviendo en La Unión, por ejemplo, pero tiene un trabajo en San Salvador, ¿eso ya se puede tomar como parte del movimiento de población? Sí, en el caso de si tu tío vive ya en San Salvador, es decir, porque él ya tiene sus tareas, es decir, él consume los recursos, en este caso ya del departamento de San Salvador. Entonces, como si él, su mayor parte de tiempo la vive en San Salvador, sí estaríamos... O sea, forma parte del formaría total parte de habitantes en kilómetro cuadrado de San Salvador. De San Salvador. Aunque los fines de semana, por ejemplo, se fuera a visitar a mi tía en su casa allá en La Unión. Sí, porque estamos hablando de que ya vive, él vive, habita en San Salvador. Ok, perfecto, me queda muy claro. Ya como conclusión, ¿cómo podríamos hacer para garantizar las condiciones de vida, que era parte de nuestro tema de hoy, de las personas conociendo todos estos datos, Zulma? Muy importante. Fíjate que te cuento que lo que necesitamos es un equilibrio entre el crecimiento constante de la población y el consumo de los recursos. Esto quiere decir que no se puede llevar al límite los recursos, entonces la población que debe de habitar, ¿verdad?, en el espacio, debería de ser una población que permita que los recursos no se lleven al límite y no se vea la disparidad entre la población y los recursos, porque esto te va a permitir, ¿qué es lo que te va a permitir? Te va a permitir que la mayoría de la población, como el crecimiento es adecuado y es un crecimiento constante, toda la población puede accesar a los servicios básicos a los que tienen derecho, porque son derechos. Sí. Entonces, en ese sentido, las condiciones de vida de las personas cambiarían, porque vamos a tener todos agua potable, energía eléctrica, ¿verdad?, educación, salud, y no vamos a
tener al límite los recursos O naturales. sea, es un equilibrio de consumo. Ahí Es un está. equilibrio entre las personas para que consuman lo necesario de los recursos. Perfecto. Me ha quedado bastante claro todo lo que hemos aprendido en la clase de sexto grado. Para todas las personas que están en casa, les agradecemos mucho habernos acompañado este día. Recuerden que nosotros estamos dando estos refuerzos y estos aprendizajes. Gracias, Zulma, por haber estado y compartiendo Un todos sus gusto. conocimientos. Nos Nos vemos. vemos a la próxima.